Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Gracias damos al Señor. Hemos llegado ya a esta instancia. Comenzamos la transmisión de la última lección de este taller bíblico. Hoy, la 10ª lección, panorama bíblico, periodo neotestamentario, es decir, concerniente al Nuevo Testamento. El periodo neotestamentario hace referencia al contexto histórico, político y religioso del Nuevo Testamento y que a su vez se subdivide en, y aquí vamos a ver la subdivisión. El periodo neotestamentario se subdivide así: nacimiento y ministerio de Jesús en una primera etapa, inicios del cristianismo hasta el 70 después de Cristo y del 70 después de Cristo hasta el Apocalipsis. Ahí quizás, y si usted lo puede incorporar, a lo mejor usted está tomando ahí alguna punta, alguna nota, aunque igual lo podemos volver a ver. Pero si usted está tomando alguna nota, algún apunte, ahí usted puede, en el nacimiento y ministerio de Jesús, lo enmarcamos entre el que inicia desde el 6 al 4 antes de Cristo. Ahí aproximadamente tiene que haber nacido Jesús. Suena raro, ¿eh? Porque uno se imagina que en el año 0 nació Jesús. Por eso después el antes de Cristo y el después de Cristo. ¿Cuál es el punto? Que cuando Constantino, el emperador romano, que oficializó el cristianismo, cuando emitió el Edicto de Milán, que si la memoria no me falla es en el 313 después de Cristo, comenzó todo un ordenamiento, un oficializar el cristianismo. Y entre esas cosas se tomaron decisiones como, por ejemplo, convocar concilios para ver cuáles eran los libros sagrados, para ver para ponerse de acuerdo en cuanto a las doctrinas fundamentales. Y entre otras cosas que se comenzaron a hacer fue en tomar posición respecto de fechas. Entonces, por los estudios que se hicieron en aquella época, el cálculo que se hizo sería de aproximadamente el año 0. Pero con posterioridad los nuevos estudios, los nuevos hallazgos, los estudios, los documentos que se pudieron obtener, dio como resultado que Jesucristo tiene que haber nacido entre el 6 y el 4 antes de Cristo, por ahí, no en el 0, definitivamente no. Así que ese periodo del nacimiento y ministerio de Jesús tendría que partir más o menos entre el 6 o el 4 antes de Cristo y tendría que estar terminando por el 27, 28 después de Cristo. Ponemos en esa fecha aproximadamente la muerte de Jesucristo, ¿ya? Así que ese periodo estaría dentro de ese contexto de época, entre el 6 y el 4 antes de Cristo y terminaría por ahí entre el 27, 28, más tardío 29 después de Cristo. Así que ese sería el periodo más o menos de esa primera etapa. Luego tenemos la etapa del inicio del cristianismo, que lo situamos con la muerte de Jesús, de ahí en adelante, hasta el 70 después de Cristo, y el último periodo que vamos a ver el día de hoy, en cuanto al periodo neotestamentario, es del 70 hasta el Apocalipsis. Incluso vamos a tocar una pincelada un poquito más adelante, ¿ya? Eso, de esa manera lo vamos a desarrollar el día de hoy. Nacimiento y ministerio de Jesús. Ahora veremos de manera separada el contexto político y religioso de la Judea en la que nació Cristo, 4 o 6 antes de Cristo. Eso ya lo acabo de mencionar. Entonces vamos a ver por separado. Hemos venido viendo últimamente como contexto político y religioso medio juntos. Ahora hay mucho material, así que lo vamos a separar en dos. Primero vamos a analizar el contexto político. Contexto político. La Judea en la que nació Jesús era gobernada por Herodes el Grande, rey de Judea. A Herodes el Grande se le nombró rey por los romanos. Este señor nació en Idumea, pero se educó en Roma, entonces se codeaba con importantes personas. Entonces por esa influencia consiguió ser nombrado rey de Judea. Estamos hablando por ahí por el 27 antes de Cristo aproximadamente. Y por ahí por el 6, entre el 4, más bien dicho, 4 antes de Cristo, 4 o 5 antes de Cristo, fallece, dice. Muere el 4 antes de Cristo y su reino se divide
en sus 3 hijos. Recuerde que este es Herodes el Grande. Así se le llama, Herodes el Grande. Porque es necesario recordar, porque sus hijos a todos se les va a llamar Herodes. Pero este es Herodes el Grande. Dijimos entonces que Herodes el Grande era rey de Judea, pero al momento de morir se dividió su reino en sus 3 hijos. Y Herodes Arquelao fue nombrado etnarca de Judea y de Samaria. Herodes Antipas fue nombrado tetrarca de Galilea y Perea. Y Herodes Filipo, del que menos vamos a enterarnos nosotros, por el contexto bíblico, fue tetrarca de Decápolis. Vamos a ver a continuación un pequeño mapa. La zona verde hace referencia a Judea y Samaria. Incluso ahí está Idumea, que es de donde nació Herodes el Grande. Así que ahí está la zona de Samaria y la zona de Judea, que es la que estaba bajo Herodes Arquelao, etnarca de Judea y de Samaria. Y más arriba hay un tono más bien azulino, que aquí yo lo veo como casi gris en la transmisión oficial, la que usted debe estar viendo en casa, que hace referencia a Galilea, y está separado. Hay una zona en Galilea y al lado de la parte verde está Perea, en Transjordania. Y ahí entre medio de Perea y entre medio de Judea y Samaria hay una zona azul importante que es el mar Muerto. Entre paréntesis, delante veíamos las cuevas de Qumran y son a orillas del Mar Muerto donde se encuentran estas cuevas de Qumran. Entonces se desemboca ahí el río Jordán. El río Jordán desemboca en el Mar Muerto. Entonces hay una división natural por el río Jordán entre Samaria y Perea. Bueno, entre Perea, que es Transjordania, al otro lado del Jordán, y Galilea estaban a cargo de Herodes Antipas, tetrarca de Galilea y de Perea. Y ya más arriba, con un tono más bien gris piedra, por decirlo de alguna manera, más o menos como se visualiza, está la Decápolis. Esa estaba a cargo de Herodes Filipo, tetrarca de Decápolis. Entonces ahí está la división del reino que era de Herodes el Grande y que quedó a cargo de sus 3 hijos. Contarles que por lo menos Herodes Arquelao, etnarca de Judea y Samaria, fue nefasto y rápidamente fue depuesto por los romanos. Y desde entonces, una vez que se depuso a Herodes Arquelao, desde entonces que Judea y Samaria, fue regido no por un rey, sino que fue regido por un procurador. Y ahí tenemos un procurador bastante conocido por nosotros como fue Poncio Pilato. Ya, sigamos. En esta sección veremos distintos grupos religiosos. Ahí ya más o menos vimos el área política de la época. Ahora vamos a ver el contexto religioso de la época de Jesús. Y aquí están los principales grupos religiosos de la época de Jesús. Están los fariseos, están los saduceos, están los celotes y están los esenios. Vamos a analizar cada uno de ellos. Vale mencionar de que a veces nosotros con tanta facilidad confundimos a los fariseos con los saduceos. Y sabe que no son lo mismo, para nada. Fariseos, que entre paréntesis significa separados. Ellos basaban su doctrina en la Tanaj y daban gran importancia a la ley oral. Si usted se recuerda, las primeras clases hablamos de la Tanaj o la Tanaj, que hace referencia a lo que para nosotros es el Antiguo Testamento. Para los judíos no le llaman así, pero nosotros le decimos la Biblia hebrea, la Tanaj. Y que es un acrónimo de T por la Torá, que son los principales grupos. La N hace referencia a los Nebihim, que son los profetas. Y la K hace referencia a los Ketubim, que son los escritos. Recuerden que a nosotros cuando comenzamos a hablar de esto, vimos que Jesús hace un respaldo a toda esta escritura del pueblo judío. Porque nuestro Señor Jesús hace referencia a la ley, está hablando acerca de la Torá. Cuando dice los profetas, está haciendo referencia a los Nebihim.
Y cuando dice las escrituras, está haciendo referencia a los ketubim. Así que para nosotros a veces cuando dice la ley, es como, sí, la Biblia. A veces dice los profetas, sí, la Biblia. Y cuando dicen las escrituras, la Biblia. Pero no, cada vez que Jesucristo habla acerca de la ley, está refiriendo a la Torá. Cuando habla de los profetas, se refiere a los profetas. Y a los Nebihim, y cuando hace referencia a la escritura, se refiere precisamente a los ketubim, que es escrito, o sea, así se traduce literalmente, escrito. A veces Jesús va a decir la ley y los profetas, las escrituras, y no hace referencia al mismo grupo. Pero lo importante para nosotros es que Jesucristo valida estos tres grupos. ¿Y por qué lo vamos a ver? Porque aquí después vamos a encontrar una diferencia con los saduceos. Entonces, su doctrina se basa en la Tanakh y daban gran importancia a la ley oral, a la tradición. Y también el Señor Jesucristo le va a decir que habla acerca de las tradiciones de hombres, los mandamientos de hombres, y que hace referencia a todo este aparataje literario, y que algunos de esos se comenzaron también a registrar de manera escrita, con lo que después van a ser el Talmud. ¿Qué es lo que es el Talmud? El Talmud es un comentario a la Torá. Entonces ahí en el Talmud se interpreta la ley, y después van a aparecer otros grupos, otros cuerpos, que en este momento no recuerdo muy bien su nombre, que son comentarios al Talmud. Y el Talmud es un comentario a la Torá. Entonces el comentario del comentario. Entonces tenían un aparataje tan complejo, tan estructurado, y el Señor Jesucristo viene a hacer frente a eso y a simplificar las cosas para que los comunes, los simples, los indoctos puedan alcanzar la gracia y la misericordia de la salvación en sus vidas. Ya, eso básicamente de los fariseos. ¿Por qué se le llama separado? Porque ellos se separaron precisamente en el momento en que comienza el periodo asmoneo. ¿Se acuerda que le dije yo que íbamos a hablar de esos dos últimos periodos del periodo intertestamentario? Bueno, en el periodo asmoneo, cuando la familia de los macabeos, la familia asmonea, logra la independencia, se sacuden del yugo de los griegos, iban a establecer, no iban a poner un rey, pero iban a poner un sumo sacerdote que estuviera a cargo, y la familia macabea no tenía la descendencia para hacerlo. Entonces, de todas maneras se impusieron, de todas maneras quisieron gobernar, de todas maneras quisieron llevar, porque los sacerdotes en el templo dijeron, no, aquí en el trono se tiene que sentar un descendiente de David, así dice la Escritura. Así que hubo un conflicto importante, y en definitiva los verdaderos sacerdotes del templo fueron depuestos y se pusieron descendientes de los asmoneos, la familia macabea. Y esto por supuesto no les pareció bien a los fariseos, entonces se separaron. ¿Y quiénes son los que quedaron ahí a cargo entonces del templo? Los asmoneos. Y nosotros le llamamos los saduceos. Y aquí vamos a hablar un poquito de su particularidad. Los saduceos basaban su doctrina solo en la Torá. Recuerde que el otro era la Tanakh. La Torá, los profetas y los escritos. Pero sin embargo los saduceos solamente se basaban en la Torá. Y eran racionalistas. Eran helénicos. ¿Se acuerda que lo que era heleno? Ellos propiciaban la cultura helénica. Eran aristócratas. Estaban siempre bien posicionados. No habían saduceos pobres. Estaban todos siempre bien posicionados, bien acomodados, bien apitutados, como decimos acá en nuestro país. Y eran aliados políticos del régimen romano. En realidad ellos iban a ser aliados políticos de quien estuviera al mando, porque siempre buscaban cuidar su posición, su status quo, como se les llama. Así que los saduceos eran racionalistas, los saduceos no creían en la venida del Mesías, los saduceos no creían en los profetas, en las escrituras, no le daban la misma validez a la Torá, a los profetas y a las escrituras, es decir, a los Nebihim y a los Ketubim, no le daban la misma validez que al Pentateuco nuestro, que para ellos es la Torá, no le daban la misma validez. Por eso que, por ejemplo, los saduceos tampoco creían en la resurrección. No sé si usted se acuerda cuando vinieron los saduceos y le preguntan a Jesús y le hablan acerca de la ley del levirato, y dice, bueno, un hombre que tenía 7 hermanos murió, y por la ley del levirato
no lo explican así, pero por la ley del levirato lo explico yo, se casó, al fallecer su mujer se casó con su otro hermano, y así murieron los 7 hermanos. Entonces la mujer fue esposa de los 7 hermanos. Y los saduceos le preguntan, ¿y en el día de la resurrección, maestro, cuál de estos 7 hombres será el esposo? Yo me imagino a los saduceos así, como haciendo una pregunta y riéndose, porque ellos no creían en la resurrección. Por eso que le hacen esta pregunta. Le hacen esta pregunta para poder ridiculizar al maestro y poder ridiculizar la resurrección. Y el Señor Jesucristo le dice, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en el día de la resurrección seremos como los ángeles, que no se casan ni se dan en casamiento. Y ahí quedaron fríos. Y la Escritura nos dice que los fariseos le dijeron, bien has dicho, maestro. ¿Por qué? Porque los fariseos sí creían en la resurrección. Entonces en ese momento los fariseos sí se pusieron del lado del maestro, sí se pusieron del lado de Jesús. También Jesucristo va a decir, ¿por qué? En relación a esto, lo voy conectando. Porque los saduceos no creían en la resurrección, pero sí le daban validez a la Torá, que es el Pentateuco. Entonces Jesucristo a ellos les responde con el Pentateuco. Porque el Señor Jesucristo va a decir, habéis visto, habéis leído que la ley nos dice Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, y el Señor Jesucristo le dice, Dios no es Dios de muertos. Entonces si dice Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, es porque ellos no es que estén muertos, sino que ellos han resucitado y están en presencia de Dios. Eso como comentario, como paréntesis, para poder entender un poquito, porque cuando nosotros entendemos este caldo, este menenjunje que había en tiempos de Cristo, entendemos de mejor manera las Escrituras. Ahora también los fariseos tenían diferentes líneas de pensamiento. Yo no los quiero complicar con esto, pero estaban los de la línea de Gilel, el fariseo Gilel, y estaban los del fariseo Chamay. Los del fariseo Chamay eran más ortodoxos, eran más rigurosos en la interpretación de la ley, eran más literales, pero otros fariseos no eran tan literales. Entonces Jesucristo está en medio de esta escena y trae una enseñanza que marcaba una diferencia, no tanto en la doctrina que ellos tenían, porque habían matices, claro que sí lo habían, pero Jesucristo marca una diferencia en su estilo de vida. Jesucristo lo va a decir respecto de los fariseos y saduceos, dice, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Es decir, había un descrédito, no de la enseñanza de los fariseos, sino que había un descrédito de su forma de vivir, de su manera de vivir. Bueno, y eso nos va a dar pie a otro grupo también, que lo vamos a mencionar enseguida. Primero vamos con los celotes. Los celotes, más que una secta religiosa, eran un movimiento político, ultranacionalista y violentista. Hay que recordar que Jesucristo tuvo un discípulo celote, Judas el celote. Y no confundir con Judas Iscariote, sino que este Judas celote era precisamente de este grupo, de esta secta. Lo más probable es que este discípulo se haya sumado a Cristo creyendo que este era el Mesías, pero el Mesías desde acuerdo a su perspectiva, pues ese Mesías que iba a libertar físicamente al pueblo de Israel de la opresión del pueblo romano. Así que probablemente llegó con esa perspectiva a formar parte de ese grupo de seguidores de Cristo, pero se encontró en definitiva con un Mesías que no quería liberar físicamente, sino que su liberación era espiritual, que su mensaje era de paz, que su mensaje era de amor, que en ningún momento fue de violencia. Entonces, algunos creen que Judas Iscariote por eso es que vendió al maestro, porque su expectativa era que Jesús fuera el Mesías libertador, que los librara de la opresión de Roma, y cuando no fue así, que se habría decepcionado. Bueno,
Estamos haciendo especulación al respecto. Pero los celotes, lo que sí es seguro es que eran una secta religiosa y más que eso un movimiento político ultranacionalista y violentista. Estaban totalmente en contra de los romanos. Incluso ellos cuando podían dar cuenta de un romano, sonó bonito, sonó elegante, cuando podían matar a un romano, eso en rigor, lo hacían. De hecho, los celotes tenían una especie de cuchillo, una especie de cuchillo medio curvado, que se llamaba la sica, y que cada vez que podían, se mandaban ahí un romano, le daban muerte. Y definitivamente los celotes, los vamos a ver más adelante en otra presentación, llevan al pueblo de Israel a constantes rebeliones en contra de los romanos, porque ellos nunca, como ultranacionalistas, nunca iban a aceptar, iban a ver con buenos ojos el dominio de un imperio extranjero. Entre paréntesis, como dato histórico nomás, o curioso más bien dicho, la palabra sicario viene precisamente de la sica, que era este cuchillo que utilizaban los celotes. Y ahora sí vamos con los esenios, que los conectamos aquí con los fariseos, porque los esenios doctrinalmente son igual a los fariseos. Tienen sus mismas enseñanzas, creen prácticamente lo mismo, pero son muy distintos en su forma de vida. Recordemos que los fariseos se llamaban, fariseo significa separado, porque se separaron después de que la familia Asmonea tomó control de Jerusalén, independencia, pusieron su propio liderazgo. A los fariseos no les pareció, se separaron, pero parte importante de ese grupo también de fariseos, si lo podemos decir así, tomaron, de los que se separaron, tomaron una medida más radical, y esa medida radical fue incluso salir de la ciudad, no tener prácticamente contacto con la ciudad. Entonces los esenios se distinguen en su forma de vida. Y este grupo particularmente se relaciona con la comunidad de Qumran, ¿ya? Que son las imágenes que vimos al principio de esas ruinas donde se encontraron grandes hallazgos. Voy a leer literalmente un trozo del libro del hermano Pablo Hoff, que se llama Se hizo hombre, que hace referencia y define un poco a los... Voy a mostrar ahí el libro. Lo he mostrado más de alguna vez, pero lo voy a mostrar nuevamente. Ahí está, Se hizo hombre, de Pablo Hoff. Me lo dieron en el instituto hartazos años atrás. Todavía está bueno, todavía está vigente. Así que, respecto de los esenios, los define así. Voy a tomar un pequeño extracto que es bastante bueno. Dice, formaban comunidades aisladas de la sociedad y se sometían a una estricta disciplina monástica. Llevaban una vida ascética. Muchos se abstenían aún del matrimonio. Tenían la propiedad en común y dedicaban mucho de su tiempo al estudio e interpretación de las Escrituras. Según su doctrina, la humanidad se divide en dos categorías, hijos de la luz e hijos de las tinieblas. Los esenios esperaban la venida de un Mesías profeta como Moisés, que en definitiva les daría el triunfo sobre sus opresores. Amén. Eso más o menos es lo que dice nuestro hermano Pablo Hoff de los esenios en su libro Se hizo hombre. Eso bien sintetizado, bien chiquitito, pero clarifica en términos generales lo que eran los esenios. Solamente hacer algunas notas respecto de lo que dice. Habla acerca de una disciplina monástica, eso hace referencia a los monasterios. Tenían la propiedad en común. Cuando dice tenían la propiedad en común, en realidad ellos dejaban los lugares donde vivían. Todo lo que tenían no es que alguien en la comunidad de los esenios tuviese algo, sino que todo lo que tenían era en común. Y es ahí donde se encuentra incluso mucho de la literatura de un personaje mítico que se llama el maestro de justicia, que se encuentra ahí en las cuevas de Qumran, que tiene mucha similitud con Jesucristo. Entonces son cosas bien interesantes ahí que se encuentran en la cueva de Qumran, donde se asentaron los esenios, puesto que ellos vivieron una vida retirada. Como nota curiosa, lo más parecido a los esenios que nosotros, aunque no es esenio, pero lo más parecido a los esenios que nosotros podemos ver en la Escritura es Juan el Bautista, que se vestía de pieles, que vivía en el desierto y que comía miel silvestre, etc. Era lo más parecido a un esenio que podemos encontrar en la Biblia. Ahí quedamos. Entonces los esenios doctrinalmente son igual a los fariseos, pero muy distintos en su forma de vida.
Este grupo se relaciona con la comunidad de Qumran. Y aquí tenemos nuevamente la presentación que vimos anteriormente para poder situarnos. El primer punto y el más amplio del día de hoy es nacimiento y ministerio de Jesús, que ya dijimos que era entre el 6 y el 4 antes de Cristo, hasta el 27, 26, 28, incluso 29, dependiendo del cálculo de donde situemos el nacimiento de Cristo. Y luego de eso, 27, 28 después de Cristo, se inicia el cristianismo hasta el 70 después de Cristo. Y ese es el periodo que vamos a ver ahora. Brevemente, vamos a ver ese periodo, inicio del cristianismo hasta el 70 después de Cristo. ¿Por qué es importante el 70 después de Cristo? Aquí lo vamos a ver. Desde la muerte de Jesús, aprox 27 después de Cristo, comienza la expansión del cristianismo, que se consideraba una nueva secta judía. Al principio el cristianismo se consideraba una secta judía. No crea que cristianismo se llamó desde el principio cristianismo, lo hemos dicho más de alguna vez. Al principio se le llamaban los del camino. En el libro de Hechos nosotros vamos a ver esas expresiones. Los del camino. Había otra expresión que se utilizaba también para hacer referencia a los nazarenos, haciendo referencia a que Jesús de Nazaret, y eran seguidores de Jesús de Nazaret. Pero es en Antioquía cuando se les llama por primera vez los cristianos. Y de ahí en adelante no nos hemos sacado ese nombre y creemos y esperamos que interprete nuestra forma de vida. Porque si decimos ser cristianos es porque imitamos a quien seguimos, que es nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Cristo, que eso significa Mesías, nuestro Cristo. Por eso cuando decimos Jesús es el Mesías, es Jesucristo. Y de hecho esa es la expresión compuesta que comienza a utilizar Pablo. La expresión de Jesucristo ya como un nombre completo. Porque en realidad era Jesús, Cristo, eran dos cosas distintas. Pero Pablo la junta y menciona esta nueva expresión para hacer referencia a nuestro Señor y Salvador, que es Jesucristo. Entonces, en el 27 después de Cristo aprox, comienza la expansión del cristianismo, que se consideraba una nueva secta judía, perseguida por sus propios compatriotas. La primera gran persecución, es cierto, los cristianos fueron en su momento perseguidos por Roma, pero la primera gran persecución que tuvo la iglesia fue a manos de sus compatriotas. Fueron los mismos judíos quienes perseguían a los cristianos. Tenemos que recordar solamente a Saulo de Tarso, quien se llamará luego Pablo, que era quien perseguía, a uno de los que perseguía a los cristianos, solicitaba carta incluso para viajar fuera de las fronteras a poder encontrar a los del camino, como así se le llama en el libro de Hechos, y poder traerlos a comparecer a Jerusalén y en definitiva que fueran muertos. Un dato importante que quizás alguno no ha reparado, más de alguna vez yo lo he mencionado, el apóstol Pablo, cuando era Saulo de Tarso, estuvo presente en la ejecución de Esteban. Así es, estuvo presente en la ejecución de Esteban. Incluso él se nos menciona por él mismo de que él no solo estuvo presente, sino que dio su aprobación, dio como su voto, su venia para que se ejecutara a Esteban. Algún otro día vamos a hablar más en detalle de eso, que ahí hay una historia pero extraordinaria al respecto. Entonces la gran persecución que sufrió la iglesia primitiva, la primera persecución, fue a manos de sus propios compatriotas. Ya con posterioridad tuvieron problemas con el Imperio Romano, problemas importantes, que parten desde Nerón ahí en el 60 después de Cristo, estamos hablando más bien tardío, 66, 67, hasta el 68, cuando creemos porque algunos estudiosos lo creen, pero por supuesto no está corroborado, que es más o menos cuando podría haber muerto Pablo y Pedro, los principales apóstoles de esta primera generación de creyentes, que es en el imperio de Nerón, cuando Nerón era emperador en Roma. Así que él debía haber dado muerte por ahí por el 68 a Pedro y a Pablo, a estos dos grandes apóstoles. Entonces sí hubo persecuciones, aunque lo de Nerón fue como un amago. Ya después, con siglos posteriores, en el segundo siglo, va a venir una persecución a manos de Diocleciano,
varios años más tarde, y esa sí que fue severa. Es ahí cuando los cristianos son muertos en los circos romanos, comidos por bestias, etc. No tenemos que confundir esa persecución posterior, una persecución ya imperialista, con esta persecución que tuvo Nerón, que fue más bien puntual, y quizás más que principales motivos políticos, más bien Nerón parece que tenía algún problema, algún tornillito parece que no cerraba, así que los cristianos ahí pagaron un precio por este emperador nefasto, definitivamente nefasto, que no solo fue nefasto para los cristianos, sino también fue nefasto para el imperio romano. Entonces la primera persecución, que quede claro, fue por los propios judíos. De hecho, cuando nosotros lo estudiamos, ¿cuál fue la primera gran oposición del cristianismo? Nació todo del judaísmo, porque la primera oposición fue los judíos. Y el principal problema que tuvo Pablo en la iglesia doctrinal fue con los judaizantes. No hay que confundir, ciertamente eran judíos igual, pero los judaizantes eran cristianos, si lo podemos llamar cristianos, porque todavía no se les llamaba cristianos, pero eran, digámoslo así, eran cristianos, pero estos cristianos judaizantes creían todavía que era necesaria la observancia de la circuncisión, la observancia de la ley, del sábado, etc. Y esa es la gran problemática que tiene el apóstol Pablo con los judaizantes. O sea, junto con la persecución que se generó por la institucionalidad, por fariseos, saduceos en Israel, en Jerusalén, también hubo una persecución y un gran conflicto con los judaizantes, que eran algunos creyentes que habían creído en Cristo, pero que seguían observando la circuncisión, el sábado y algunos otros mandamientos. Ese es el conflicto que tiene permanentemente Pablo con los judaizantes. A eso le llamamos legalismo, es decir, son judíos que habían aceptado el cristianismo, pero que eran judaizantes, que eran legalistas. Bueno, problemas con los legalistas tenemos y tendremos toda la vida, siempre. El tiempo ha avanzado, pero me queda así un poquito para terminar. Mientras tanto, las ansias de libertad llevan a los judíos liderados por los celotes, recuerden que ya vimos a los celotes, a importantes revueltas que terminan con la intervención romana liderada por el general Tito, que destruyó el templo en el 70 después de Cristo. Por eso que es importante la fecha del 70 después de Cristo, porque aquí los romanos, por causa de la rebelión liderada por los celotes, entra a Jerusalén, entra al templo y se destruye el templo. Y aquí en adelante, y lo vamos a ver en la siguiente presentación, desde el 70 después de Cristo hasta el Apocalipsis. Después de la destrucción del templo a manos de Tito en el 70 y la dispersión de muchos judíos, el cristianismo tomó preponderancia. Recuerde que la primera oposición del cristianismo fueron los propios judíos en Jerusalén. Pero luego de la destrucción de Jerusalén y la destrucción del templo en el 70 después de Cristo, y que muchos judíos fueron dispersados, el cristianismo tomó preponderancia. Y ojo, aquí no sale, pero dice, y poco a poco dejó de depender de Jerusalén. Dejó de depender definitivamente de Jerusalén por ahí por el 115 aproximadamente, cuando hubo otra revolución de los judíos y en definitiva ya se destruyó Jerusalén, y se prohibió a todo judío poder vivir en Israel, y entonces en tiempos del emperador Adriano se llamó Palestina, que significa tierra de filisteos. A Jerusalén se le cambió el nombre a Anolia Capitolina, si no mal me recuerdo, así se llamó la capital de la que era la ciudad de Jerusalén. Entonces Adriano quiso borrar todo vestigio de judíos en Israel, y entonces comenzó a llamarse como Palestina. Eso a inicios del siglo II a.C. Hasta ahí entonces se genera la total desvinculación del cristianismo del judaísmo. Recuerde que cuando comienza el judaísmo, en tiempos de Pablo, en tiempos de Pedro, los concilios se hacían en Jerusalén, había una dependencia del cristianismo de Jerusalén. Pero aquí era imposible, ya no estaba Jerusalén. Así que eso
principalmente. Son los principales acontecimientos, el contexto histórico, político, que nos van a permitir a usted y a todos los que nos están escuchando, cuando tomemos la escritura, poder contextualizar en la época histórica en la cual nos encontramos y estamos leyendo. Doy gracias a Dios por esta instancia que hemos tenido, estas 10 clases. Estamos poniendo término a un proceso y estése atento, porque luego vamos a tener noticias de un nuevo taller bíblico, ya sea de teología, ya sea de historia, ya sea de hermenéutica, ya sea de homilética. Son tantas las materias por abordar, que el Señor nos guíe para poder tomar la que sea más conveniente y más necesaria para cada uno. Que el Señor les bendiga grandemente. Buenas noches. Bendiciones.